Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. En este espacio, una palabra para ti. Quiero que vayas conmigo a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 1, el versículo 9. Y mientras vas buscando en el Nuevo Testamento, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, quiero que vayas escuchando lo que vamos a hablar el día hoy. Si estás conectado con nosotros, entonces recordará que estamos hablando de conocer a tu Dios. Viniste al Señor, recibiste la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que conozcas a Dios y a su Hijo, a quien Él envió. Y estamos conociendo en este tiempo a Dios Padre. Más adelante vamos a conocer a Dios Hijo, porque también a través del Hijo conocemos al Padre. Y hoy vamos a concluir con lo que es la parte de conocer al Padre, conocer cómo fuiste creado, porque cuando conoces a Dios y conoces sus atributos, reconoce los atributos que de manera limitada fueron puestos en ti. Dios es soberano, es absoluto, Él es único, pero de todo lo que Él depositó en ti. Así es que estás conociendo a Dios, estás conociéndote a ti mismo, como fuiste creado. Y para concluir con estas breves palabras fundamentales, no son desarrolladas, sino que son puntos los cuales vas a tomar y como punto de partida para conocer cada día más y más y más al Señor a través de una relación íntima con Él. Y es de eso que vamos a hablar hoy, de la comunión con Dios. Esto es lo último que vamos a hablar hoy. Quiero que sepas que no te voy a hablar nada en detalle. Todo va a ser puntos de partida. El Espíritu Santo te guiará, Dios pondrá personas a tu alrededor, el lugar donde te congrega, para que todas estas cosas se sigan desarrollando. Recuerda que no debes quedarte solamente con lo que te dan en la iglesia. Tienes que escudriñar las escrituras, tienes que coger, escudriñar no es solamente leerla. Es como estudiarla, como si fuera clase que estuvieras cogiendo. Tiene que ser constante, diligente, esforzado, ponerte tú mismo usando el fruto del Espíritu que ya está en ti para que puedas seguir creciendo en el conocimiento, en la fe y en todas las cosas que Dios quiere que tú vayas creciendo, que en esencia es tu semejanza con Él, que es tu ser, y luego tu hacer, que es mostrando en lo que vas creciendo genuinamente. Así es que vamos conmigo. Recuerda que vamos a hablar, conociendo a tu Dios, vamos a hablar de la comunión con Dios y vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que dice aquí? Leamos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, ya escuchaste, fiel es Dios. Él es fiel, Dios es fiel. Recuerda siempre eso. Dios es fiel y Dios ha puesto en ti la capacidad de serle fiel a Él también, serle fiel a tu cónyuge y serle fiel a tu patrón. Y la fidelidad es una característica que Dios puso en ti también y que si en algún tiempo no has sido fiel en las diferentes áreas de tu vida o en una área de tu vida, entonces es tiempo de que decidas ser fiel como Dios que es fiel. No vas a ser nunca igual a Dios en fidelidad, pero sí vas a lograr la perfección. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto y puso esta fidelidad en él. Y como esa fidelidad se perdió por el pecado y se fue deteriorando, ahora tú puedes recuperarla en Cristo. En Cristo tú puedes comenzar a ser fiel desde hoy y para siempre, y todo lo que haga falta será completado el día del Señor. No lo olvides, la obra que Dios ha comenzado en ti la completará en el día del Señor. ¿Y qué más dice este versículo 9? Por el cual fuisteis llamados a la comunión. Y de esto vamos a hablar, la comunión con Dios. Y te voy a dar
4 partes que te van a hablar de la comunión con Dios, y cada una de ellas, algunas de ellas están subdivididas en otras partes. Recuerda que yo te voy a dar los puntos y tú lo vas a desarrollar con la ayuda de tu pastor, de tu maestro, del Espíritu Santo. Todas las cosas, el Espíritu Santo te va a ir guiando a toda verdad a través de lo que oyes, aprende y pones en práctica en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuáles son las 4 cosas que tienes que tomar en cuenta para tener comunión con Dios? Así, en términos grandes: la oración, la adoración, la petición y la instrucción. Ok, ahora bien, la oración es la parte total. Comunión con Dios, bíblicamente comunión significa compañerismo, pero quiero compartir algo que me llega a mi espíritu acerca de la comunión. Recuerda bien, es algo que estoy compartiendo contigo, que llega a mi espíritu, no algo que está en la Biblia. Por lo tanto, esto debe ser algo solamente para recibirlo espiritualmente y que el Espíritu Santo te dé convicción de ello. No puede ser que escuches cualquier cosa sin fundamento bíblico y lo tomes como principio. No, si hay muchas cosas que aprender, no todo se escribió, dijo Juan, que hubieron muchas cosas que Jesús hizo que todavía no se escribieron. Además, también dijo que había muchas otras cosas más que sus discípulos harían. Y aunque se escribió Hechos de los Apóstoles en el primer siglo, hay muchísimas cosas más que se han hecho en estos 2000 años que no están escritas. Por lo tanto, el Espíritu Santo te seguirá guiando a la verdad, pero siempre va a haber de esa verdad un fundamento bíblico. Tal vez en el momento que te llega, y lo digo por experiencia propia, el Espíritu Santo te enseña cosas y en ese momento no sabes si tiene un fundamento bíblico, pero más adelante el Espíritu Santo se encargará de decirte dónde se puede fundamentar esta palabra si de verdad viene de Él. Porque recuerda que quien inspiró la Biblia fue el Espíritu Santo. Él es el autor, por lo tanto, Él es el autor, Él conoce todo y en el momento indicado te va a dar a conocer lo que ha de ser. Y lo que llega a mi espíritu cuando pienso en comunión es la misma palabra, pero es como si la dividiera. Común, unión. Es tener una unión en común. Eso es lo que me llega siempre que pienso en la comunión con Dios. Es como Dios y yo tenemos una unión en común. Estamos unidos para un propósito común. La Biblia habla de la mente de Cristo y esto tiene que ver, aquí me llega esto de la palabra también, que la Biblia habla de la comunión, hablando de tener la mente de Cristo. Así es que la comunión, en mi forma de expresarlo, es tener comúnmente en unión unión, todo en común con Dios. Y si te pones a pensar en la palabra tener en común con Dios, es tener en común con Dios también su carácter, su semejanza, con la semejanza tuya con Dios es cosa que tú tienes en común con Él. Así es que la comunión con Dios tiene mucho más que expresar que solamente compañerismo, a mi entender. Creo que es mucho más profundo hasta llegar no solamente a un compañerismo, pero a una intimidad, algo íntimo, algo profundo, algo único. Una relación única, personal, individual. Entonces, quiero compartir eso contigo acerca de la comunión y orar por ti para que sigas creciendo en esta comunión con Dios. ¿Y cómo vas a comenzar esta comunión con Dios? A través de la oración. A través de la oración. Y tal vez para orar no tengamos un patrón definido, pero Jesús nos dejó uno muy bueno en Mateo 6. Sería bueno leerlo. Una de las cosas que me llaman la atención, que cuando Él le iba a decir cómo orar, le dijo que no oren con palabrerías vanas, repeticiones vanas. Si es que si en algún momento estuviste acostumbrado a las oraciones repetitivas que a final de cuentas terminan siendo como un ritual, que ni te das cuenta lo que estás diciendo, sino que estás repitiendo una balsa de palabras que no sabes cuándo comenzaste, ni cuándo terminaste, ni qué significan, entonces es tiempo de que dejes de orar de esta manera y comiences a hablar con Dios de manera espontánea, porque orar es hablar
con Dios. Dios quiere involucrarse contigo en todos los aspectos de tu vida. Para tener comunión con Dios, Él tiene que involucrarse en tu vida, en todas las cosas. Dios se va a involucrar en todas las cosas de tu espíritu, todas las cosas de tu alma, todas las cosas de tu cuerpo, alma, cuerpo y espíritu. Orar es hablar con Dios. Tu transformación será total de tu ser completo. Por lo tanto, Él se va a involucrar en todos los aspectos de tu vida. Si es que recuerda, orar es hablar con Dios, no requiere un formato, una hora, un lugar, una posición, no, es una comunión constante. Si el mismo apóstol Pablo dijo, orar sin cesar, en 1 de Tesalonicenses 5:17, y para que esto se cumpla en tu vida, orar sin cesar, es necesario que entienda que hay muchas formas, muchos lugares, muchas horas, tiempos de intimidad, tiempo de oración congregacional, tiempo de oración familiar, tiempo de familiar inmediata, ¿verdad? En la casa, la oración puede ser íntima y puede ser 2 o más reunidos. No existe un formato totalmente definido de que así debes de orar. ¿Por qué? Porque vas a hablar con Dios constantemente, todas las cosas que te pasan, todas las cosas, los proyectos que están por hacer. Como dice la palabra, poner a Dios delante de todas las cosas que tú piensas, que tú decides o que tú quieres hacer antes de tomar decisiones. Tantas cosas que hay que hablar con Dios. Son muchas, muchas, muchas cosas. Y hablando la oración en términos general, pero dividiéndola un poquito, las formas más concretas cuando hablamos con Dios es la adoración, la petición y la instrucción. ¿Por qué? Porque la adoración es una parte muy importante de la oración. Salmos 95:6. Cuando oramos es como venir delante de Dios en una actitud de adoración, en una actitud de sumisión, en una actitud de conocer a Dios y alabarlo acerca de sus atributos y acerca de sus obras. Y no solamente de sus obras en término común, la creación, pero también las cosas que vas viviendo con Él. Un agradecimiento genuino. Adoras a Dios en toda tu forma de vivir, pero en la adoración hay adoraciones de alabanza, porque puedes expresar los atributos de Dios por medio de la alabanza, de los salmos, como lo hacía el rey David. La adoración abarca muchas áreas, no solamente la alabanza, no solamente la exaltación del conocer a Dios, pero el agradecimiento de las cosas que tú vas viviendo constantemente con Él. Recuerda, tú puedes adorar a Dios en toda tu forma de vida. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, Dios te está diciendo con esas palabras que tú lo puedes adorar en todas las cosas que tú haces. No solamente una adoración verbal de alabanza, pero también podemos adorar a Dios cuando le rendimos culto, cuando confesamos nuestros pecados humildemente, cuando lo alabamos, le suplicamos, venimos delante de Él con acción de gracia, cuando ofrendamos, cuando diezmamos en la obediencia, la sumisión, la humildad, la devoción por medio del amarlo a Él inmensamente, atribuyéndole honra, gloria, poder, señorío, majestad, tantas cosas por las que podemos alabar a Dios y con las que podemos alabar a Dios con todo tu cuerpo, tus ojos, tus oídos, tu boca, Mira, si hablamos del cuerpo, ponte a pensar en alabarlo con tus ojos. ¿Cómo miras? ¿Cómo miras tus oídos? ¿Cómo oyes? No puedo entrar en detalles, pero la fe viene por el oír, pero también por el oír puede venir la corrupción. Tu boca, ¿cómo son tus palabras? ¿Cuáles son tus palabras? ¿De qué están llenas tus palabras? ¿Qué expresas? ¿Verdad? Tus manos, tus pies, inclusive en tu higiene adoras a Dios. ¿Cómo te alimentas? En tu manera de vestir. Si eres prudente. Y con tu alma, ¿cómo adoras a Dios con tu alma? En tus pensamientos, en tus deseos, ¿están sometidos al Espíritu Santo? Las cosas que tú quieres, tu libre albedrío, ¿adoras a Dios en tu libre albedrío? Hay muchas formas de adorar a Dios, no lo olvides.
Puedes adorar a Dios en toda tu forma de vivir. El mismo Espíritu Santo te va enseñando una vida de adoración, una vida de amor al Dios que te ama, que te salvó, que te libertó, que te sanó. Tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros, que sigue haciendo, lo que ha proveído, las herramientas, los alimentos, qué vestir, qué calzar. Sí, hay tiempos de proceso. También en esos tiempos adorarle y agradecerle porque todo en Él es bueno. Como digo yo, los procesos de Dios para mi vida son perfectos. Estoy convencida y totalmente segura de que todos los procesos que vienen a mi vida en Cristo son perfectos para mí. Dios no se equivoca en la manera que me está enseñando, que me está disciplinando, y si me tiene que azotar, no es que voy a estar con las muelas afuera riéndome, siendo azotada, pero voy a reconocer que en medio de ese azote Dios no se equivocó. Dios tiene razón, Dios no se equivoca. Recuerda que cuando le adoras, le puede adorar de todas formas, pero es necesario que lo hagas en espíritu y en verdad. Juan 4:24 tiene que ser con sinceridad de corazón. Todo lo que tú hagas para Dios, debes de hacerlo con un corazón diligente. Hazlo de corazón, no lo hagas por obligación. Que tu libre albedrío sea una adoración genuina a Dios. Y en medio de la oración, adoración es importante, pero también hay otra cosa importante, otro punto muy importante, y es la hora de pedir. Primera de Juan 5:14. ¿Cómo vamos a pedir? ¿Cómo vamos a pedirle a Dios? Hay muchas formas de pedir y muchas cosas que pedir. No entraremos en detalle de qué pedir ni cómo pedir, pero quiero que tengas en cuenta 4 cosas cuando vayas a pedir. ¿Cuáles son las cosas que quiero que tengas en cuenta? Y te lo diré de manera lenta porque quiero que queden selladas en tu mente y en tu corazón. Lo primero que tienes que tomar en cuenta cuando vas a pedir, y lo más importante, es que tienes que pedir en el nombre de Jesús. Juan 14, versículos 13 y 14. Todo lo que tú pides tienes que pedirlo en el nombre de Jesús, no usando a nadie más como intermediario, porque solamente hay un intermediario entre Dios y nosotros, y es Jesús. Solamente hay un camino, y es Jesús. Hay una sola verdad, y es Jesús. Por lo tanto, solamente en el nombre de Jesús debes pedir. Solamente a Jesús debes de usar como intermediario entre tú y Dios. Segundo, tienes que pedir con fe. Mateo 21, versículos 21 y 22. Todo lo que tú pides tienes que pedirlo creyendo. Tienes que confiar que Dios te dará lo que pediste, pero tienes que tener una confianza correcta. Tienes que saber que pedir con fe no es pedir basándote en tu propia voluntad. Tiene que ser pensando en las cosas que Dios te ha dicho en su palabra. Por eso es que lo tercero que tienes que tomar en cuenta es que cuando pidas, tienes que pedir conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14. Por lo tanto, es necesario conocer la voluntad de Dios. Y hay formas de conocer la voluntad de Dios. Pero voy a saltar más adelante repitiéndote esto mismo, pero hablándote de otro punto. Aquí tenemos la oración con los puntos de adoración, la petición y la instrucción. Recuerda eso: oración, adoración, petición e instrucción. Entonces estamos en la parte de la petición, donde debes pedir en el nombre de Jesús, pedir con fe, pedir conforme a la voluntad de Dios. Y la cuarta cosa que debes tener en cuenta para pedir es nunca pedir por mal. Santiago 4:3. Recuerda que si pides mal, no recibirás lo que pediste. Tienes que tener un motivo correcto
para pedir. Tienes que tener una actitud correcta para pedir. No puedes pedir por vanidad, no puedes pedir para competir, no puedes pedir para hacerle mal a nadie, para que Dios te haga justicia sin tú saber verdaderamente. Tú no tienes un conocimiento como Dios. Dios es omnisciente. Dios conoce todos los detalles de la cosa. Tal vez lo que Dios quiera es que tú perdones, no que pida juicio para una persona. Tal vez lo que Dios quiere es que tú tengas misericordia, que practique la misericordia de Él. Así es que quiero que te quedes con estas cosas cuando vas a pedir. Pedir en el nombre de Jesús, pedir con fe, pedir conforme a la voluntad de Dios y nunca pedir por mal. Y la otra parte, el otro punto de la comunión con Dios, hablamos de la comunión con Dios, la oración, la adoración, la petición y la instrucción. Ahora lo que te voy a hablar es de la instrucción. La instrucción es oír a Dios. Aquí, al oír a Dios, también conocerás la voluntad de Dios. O sea, que estas dos van unidas entre sí. Cuando pides, y pides en el nombre de Jesús, y pedir con fe, y saber pedir, ¿verdad? No pedir por contienda, por vanidad, por malos pensamientos o malos deseos, y pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tienes esto en cuenta, tienes que saber que habrá una instrucción. Ok, vamos a ponerlo en esta línea. Comienzas a tener comunión con Dios. Comienzas a tener comunión a través de la oración. En medio de tus oraciones debe haber adoración, ¿verdad? Con acción de gracia en todas las cosas que haga. Tiene que haber petición, un tiempo de petición. Tienes que aprender a pedir. Te di 4 puntos que son los más importantes cuando pides. Y tienes que aprender a recibir la instrucción para hacerla. Si vienes a Dios orando, entonces tienes que oír a Dios lo que te va a decir. Ahí es donde lo unimos a la voluntad de Dios, porque Dios siempre te va a hablar conforme a tu voluntad. Y hay 5 maneras que quiero compartir contigo brevemente cómo Dios te puede hablar. La primera es que Dios te habla a través de la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16. Esto es algo que tienes que tener pendiente. Dios te habla a través de su palabra. Nada puede estar en oposición a lo que Dios te dice a través de su palabra. Cualquier otra palabra tiene que estar en armonía con la Biblia. Amén. Dios te habla a través de sus siervos. Y aquí es donde Deuteronomio 5:24 te dice que así es. Dios habla a través de personas. Pero como te decía antes, cualquier persona que Dios use para hablarte no puede decirte nada que vaya en contra de lo que dicen las Escrituras. Así es que recuerda, Dios te habla a través de su palabra, a través de su siervo. También a través de quién te habla Dios, a través del Espíritu Santo, el amoroso Espíritu Santo, el consolador, segunda de Pedro 1:21. Sí, Dios te habla a través del Espíritu Santo. Y si bien más adelante vamos a hablar acerca de conocer al Hijo, también vamos a hablar acerca de conocer al Espíritu Santo. Te estaré dando las pautas a seguir así, esos puntitos que el mismo Espíritu Santo luego irá desarrollando en ti para que conozca todo lo que tienes que conocer acerca de Él, y así sabrás cómo Dios te habla a través de su Espíritu. Conocerás más, unirá todo el conocimiento y llenándolo de virtud y apelando a la naturaleza divina que ahora ha sido despertada en ti por causa del mismo Espíritu Santo, del sacrificio de Jesús. ¿Verdad que sí? Entonces vas a conocer al Espíritu Santo y vas a saber cómo Dios habla a tu vida a través de Él. También recuerda que el Espíritu Santo inspiró la palabra, así es que todo lo que el Espíritu Santo te diga también estará en consonancia con su palabra. También Dios te habla a través de sueños. Sueños. Esta es la 4ª cosa, sí. Hay personas que no creen en los sueños, pero ¿qué podemos hacer? Dios te dará tus propias experiencias que te den convicción de que Él habla a través de los sueños. Lo hizo antes, lo hizo con Abraham, lo hizo con Daniel. Si puedes leer el libro de Daniel 2, Dios no se limita, Dios no tiene patrón y a quien le quiere dar una revelación. Dios no solamente le da revelación a sus siervos, Dios le da revelación a quien Él quiere.
a quien Él quiere. Dios usa a quien Él quiere. Como digo yo, si usó la burra de Balaam, que era el profeta, usó la burra para hablarle al profeta. Imagínate tú, ¿a quién no usa Dios? Es bien irónico que la burra sea que le habló al profeta. Bien irónico. Pero así fue. La burra le habló al profeta. Si es que yo no tengo ninguna duda. Estuve en un tiempo de mucha tribulación donde se me acusaba de muchas cosas. No voy a entrar en detalle, pero recuerdo cuando leí la historia de los 4 leprosos que no lo dejaban entrar a la ciudad. Y estos 4 leprosos estaban fuera de las murallas porque tenían lepra, esa era su condición. Pero toda la ciudad estaba muriendo de hambre porque la ciudad estaba rodeada por los sirios. Y estos 4 leprosos dijeron, bueno, no vamos a morir de hambre porque no podemos entrar a la ciudad. Y tal vez, si nos quedamos aquí afuera, también no vamos a morir. Nuestra única esperanza es ir y hablar con los sirios, tal vez nos perdonen la vida. ¿Y sabes qué hizo Dios? Cuando los 4 leprosos comenzaron a caminar, los sirios escucharon como que eran estruendos de cantidades de gente que venían y se asustaron y salieron huyendo. Y cuando los leprosos llegaron no encontraron a nadie. O sea, 4 leprosos Dios usó para salvar la ciudad, 4 leprosos que la ciudad había desechado. Espero que esté entendiendo lo que te estoy diciendo. Iban a morir de hambre ahí afuera porque como quiera la ciudad no lo dejaban entrar porque eran leprosos. Estaban desechados y apartados. Y estos 4 leprosos salvaron la ciudad. Me encanta esta historia. Así es que cada vez que hablaban de mí, yo solamente decía, de mi Señor hablaron más. Yo voy a seguir hacia adelante. Si Dios usó una burra, me puede usar a mí. Si Dios usó 4 leprosos, también me puede usar a mí. Seguiré adelante obedeciéndote, Señor. Así es que no te detengas por nada, por la opinión de otros, y deja que el Espíritu Santo forme el testimonio de tu vida, donde a través de ese testimonio, lo primero y lo más importante es que lo vas a conocer a Él y vas a poder hablar de Él con conocimiento, con experiencia, con convicción y con un testimonio de vida. Lo cuarto, a través de lo que Dios te habla, lo quinto, es a través de visiones. Génesis 46:2. La Biblia está llena de visiones que Dios le dio a la persona, ¿verdad que sí? No vamos a entrar en detalles, sí. Dios habla a través de visiones, me consta por la palabra, me consta por mi vida misma. Así es que estas son las cosas que quiero que tengas bien pendiente. Comunión con Dios. Vas a tener una unión común en toda tu forma de vivir, en todas las cosas que hagas. Vas a comenzar con la oración. En medio de esta oración tendrá adoración, petición e instrucción. La adoración es venir en toda tu forma de vivir con acción de gracia. La petición, recuerda que te dije 4 partes: pedir en el nombre de Jesús, pedir con fe, pedir conforme a la voluntad de Dios y nunca pedir por mal. Y luego está la instrucción, el oír a Dios. Dios te va a hablar, Dios te va a dar pautas a seguir a través de su palabra, a través de sus siervos, a través del Espíritu Santo, a través de sueños, a través de visiones y de cualquier cosa más que Dios quiera usar, hasta una piedra, hasta una burra tal vez te encuentre por ahí y te dé una instrucción de Dios. Así es que no le pongas patrón a Dios, sino que disponte a escuchar sus instrucciones para cumplirlas diligentemente. Dios habla, tú puedes escucharlo y puedes obedecer todo lo que Dios te dé para hacer, sus instrucciones. ¿Sabes qué? Yo recuerdo que en mis primeros tiempos, cuando me unía, yo me iba al piso, me gusta mucho el piso para orar. Es la forma que no te puedo explicar, pero es mi forma preferida. Me gusta tirarme al piso para orar, para hablar con Dios. Y cuando el Señor me estaba enseñando, yo le decía todo lo que yo le quería decir. Y entonces el Espíritu Santo me decía, quédate en silencio. No digas nada y escucha lo que te voy a decir. Y yo lo hacía así mismo, me quedaba en silencio y esperaba. Y escuchaba la voz del Espíritu Santo hablarme. Óyeme, quedarte tranquilo en medio de la intimidad, en medio de la tranquilidad. Me encantaba la madrugada, me encanta la madrugada y me gusta estar a solas para hablar con Dios.
ya no solamente lo hago en la madrugada, pero sino en cualquier hora del día, cuando mis hijos están en la escuela, mi esposo está trabajando, me encanta tirarme boca abajo para hablar y escuchar al Señor, ¿verdad? En un momento más íntimo, no solamente cuando estoy fregando, cuando estoy cocinando, cuando me estoy bañando. Puedo hablar con Dios en todo momento, pero más especialmente me tiro en la tranquilidad, Él y yo, y hablo y lo escucho. Me encanta esperar ese momento después que yo le expreso todas las cosas de mi mente y le he pedido perdón, tal vez. Entonces me quedo tranquila como Él me enseñó, para escuchar su instrucción, para recibir de Él, para sentir su presencia. Tantas cosas hermosas. A veces me he quedado dormida y Él me despierta más adelante en la madrugada. Es hermoso, es hermoso, es hermoso escuchar su voz, escuchar las cosas que Él te cuenta, muchas cosas que Dios te cuenta. En la hora de la instrucción no solamente será para instrucción, a veces para darte amor, para llenarte de paz, para darte todo lo que va a necesitar para el próximo día. Tantas cosas. Óyeme, palabras, Dios te da palabras que tú nunca has escuchado y te la da, y cuando la primera persona que hablas por la mañana es la palabra que esa persona necesita. Es maravilloso, es fascinante, parado en una fila y Dios decirte, háblale a esa persona que está al frente tuyo, y cuando tú le das la palabra sin conocerle a esa persona, ¿cómo lo sabía? No es más que el poder de Dios, no es más que las instrucciones, tu obediencia para ser bendecido tú y para bendecir a otros. Recuerda, comunión con Dios a través de la oración. Esta oración debe ser con adoración, acción de gracia, pidiendo y escuchando. Dios habla, tú puedes escucharlo y puedes obedecerlo para bien tuyo y para bien de los que te rodean. Así es que no lo olvides, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios te bendiga.